Renuncia de derechos de autor. Los personajes tanto de My Hero Academia como de Marvel no son de mi pertenencia, y todos sus derechos a sus respectivos creadores. La historia tampoco es de mi pertenencia, y sus derechos a su creador. Karma Spider, a quien le dejaré un link a su perfil, para que puedan leer las historias por ustedes mismos. Ahora sí vamos con la historia. Capítulo 3. Hola, Spider-Man. Spider-Man estaba agachado en el borde de un rascacielos. Su capucha ondeaba con gracia al viento. Había mejorado su máscara durante las 2 semanas transcurridas desde la muerte de su tío. En lugar de un pasamontañas rojo con gafas negras, llevaba una máscara de spandex roja con 2 semióvalos blancos en lugar de ojos. Era la 1 de la madrugada y era día de escuela. Matt insistió en que Peter se fuera a casa, pero Peter quería atrapar a otro ladrón antes de volver. Fue un error. Spidey oyó un golpe detrás de él. Se levantó y se giró para ver quién o qué era el origen del sonido. Frente a él estaba un hombre de pelo largo y negro. Vestía un traje negro holgado a juego con el pelo. También llevaba una bufanda larguísima que parecía reflejar la luz de la luna. Spidey reconoció casi al instante quién era el recién llegado. ¡Rayos! Es Eraserhead. Su don le permite borrar temporalmente el don de cualquiera que mire. Es uno de los pocos profesionales que Ben y yo consideramos digno del título. Soy un gran fan de este tipo. Cálmate, Spidey. Cálmate. Eraser decide ser quien inicie la conversación mientras dice con su voz cansada y monótona: Hola, Spider-Man. Estoy aquí para arrestarte por tus recientes actos de justiciero y uso ilegal de tu don. Te llevaré a la comisaría más cercana para interrogarte. En concreto, para saber la identidad de tu compañero, Daredevil. Por favor, no te resistas. No sería muy racional. Spidey cambia un poco su postura, anticipando nerviosamente la inevitable pelea. Maldita sea, parece y suena aún más cansado en persona. Así que su objetivo principal es Matt. Tiene sentido. Las fuerzas del orden probablemente no me ven como una gran amenaza, mientras que el ciego lleva años evitándolos y haciendo su trabajo. Spidey niega con la cabeza y responde: Lo siento, Eraserhead, pero si tienes alguna experiencia con Daredevil, entonces sabes que a nosotros, los justicieros, no nos parece racional simplemente rendirnos. Aizawa, con más experiencia con justicieros que Daredevil, presiente la pelea que se avecina. Activa su don, haciendo que su cabello y bufanda floten y sus ojos brillen de rojo tras sus gafas amarillas. Sentido arácnido, haciendo caso a su sexto sentido, Spider-Man saltó al aire para evitar que su pierna fuera envuelta por el arma de captura del prohéroe. ¿Qué? Su peculiaridad, el borrador, debería haber borrado mi sentido arácnido junto con el resto de mi peculiaridad. A menos que mis poderes no cuenten como peculiaridad, lo cual tendría sentido. Aún en el aire, Spider-Man le grita al pro: Demasiado lento, Eraser. Vas a tener que esforzarte más para atraparme. Spider-Man dispara entonces 2 líneas de telaraña a cada lado de Eraser. Este tira de ellas y se lanza hacia su oponente. Aizawa salta hacia atrás y esquiva el ataque, pero Spider-Man no se detiene ahí. Continúa su ataque con una patada circular, seguida de una serie de patadas y golpes. Así que su estrategia es abrumarme con una serie de ataques rápidos, con la esperanza de que finalmente tropiece. ¡Qué astuto! Daredevil claramente entrenó bien a este chico. No lo puedo negar. Después de encontrar una abertura, Eraserhead se dejó caer al suelo y realizó su propio giro, haciendo tropezar al justiciero barriendo sus piernas. En medio de un ataque, Spider-Man perdió el equilibrio y retrocedió. Esto le permitió a Eraser atraparlo con su arma de captura. Con su bufanda envuelta alrededor del justiciero, Eraser lo inmovilizó con el pie y le dijo: No te resistas, Spider-Man. No te liberarás. Spidey seguía forcejeando mientras hablaba. No puedo negarlo, Eraser. Tu arma de captura está hecha de fibras de carbono y una especie de aleación de metal. No me liberaré de ella, así que tendrás que soltarme. Antes de que Eraserhead pudiera cuestionar esta declaración,
Spider-Man disparó una bola de telaraña a la cara de Eraserhead, lo que hizo que perdiera la concentración y aflojara su control sobre Spider-Man. No luchaba por liberarse, luchaba por apuntar con la red. Supongo que subestimé al chico. Spidey se agachó. Luego disparó más de su telaraña contra Eraserhead, inmovilizándolo contra el soporte de la torre de agua cercana. Spidey se puso de pie y dijo: «Mira, Eraser, me encantaría seguir con esto, pero se está haciendo tarde y tengo que trabajar mañana, así que nos vemos por ahí». Con eso, Spider-Man saltó desde la cornisa del edificio, disparó una telaraña y se balanceó hacia la distancia. Tras forcejear un poco, Eraserhead se liberó de la telaraña, se la quitó de la cara y se quejó de lo mal que apestaba. Sin molestarse en perseguir al justiciero, Eraserhead sacó su radio y dijo: «Un consejo amistoso, detective. Spider-Man es más fuerte y más molesto de lo que esperábamos originalmente, así que tenga cuidado cuando trate con él». Ya era de mañana. Peter caminaba hacia su escuela. Vestía un uniforme escolar negro y una mochila que antes pesaba muchísimo por la cantidad de trabajo que le daban los profesores. Pero desde que la araña lo picó, era como si no llevara nada. Le dieron las últimas 2 semanas libres de la escuela debido al fallecimiento de su tío, pero ahora tenía que regresar a sus clases. Mientras cruzaba la puerta principal, notó a un niño de su edad con un espeso cabello verde. «Ese es Izuku Midoriya, mi mejor amigo. Ambos nacimos sin ningún don, así que tenía sentido que nos hiciéramos amigos». «Oye, Midoriya», gritó Peter a su amigo. Midoriya se giró nervioso para ver quién le hablaba. Al ver que era Peter, su rostro se iluminó de alegría al reencontrarse con su amigo. Corrió a saludarlo. La última vez que vio a Peter fue en el funeral de su tío. Midoriya se alegró de volver a ver a su amigo. «Me alegro de verte de nuevo, Peter», gritó. «Siento lo de tu tío». Peter soltó una risita y negó con la cabeza. «Midoriya, ya me pediste disculpas 5 veces en el funeral, y eso sin contar los innumerables mensajes que me enviaste. Ya me siento mejor. Ben no habría querido que lo lamentara eternamente. Habría querido que siguiera adelante y viviera una vida feliz». Midoriya asintió entendiendo. Peter le puso la mano en el hombro y dijo: «Vamos, no queremos llegar tarde a clase». Mientras los 2 amigos caminaban por los pasillos de su escuela, escucharon una voz que ambos temían oír. «Oye, Deku, trepamuros». Tanto Peter como Midoriya se detuvieron y se prepararon para lo que estaba por venir. Katsuki Bakugo, el matón de su infancia, se abalanzó sobre ellos. «¿Qué quiere ahora ese Pomerania enojado? Te crees todo un crack, ¿verdad?», gritó Bakugo señalando a Peter con el dedo. «¿Qué quieres decir, Bakugo?», preguntó Peter genuinamente confundido. No había vuelto en 5 minutos y ya había hecho algo para fastidiar a la bomba de relojería andante con rabia. «Los malditos extras de este maldito lugar solo hablan de ti y de tu estúpido tío. Creen que el viejo bastardo es una especie de héroe porque se enfrentó a ese ladrón. Bueno, al saco de patatas sin peculiaridad le dispararon de todas formas. El mundo estará mejor sin él». A Peter le empezó a hervir la sangre. Pasó toda su vida siendo el saco de boxeo sin peculiaridades de Bakugo. Bueno, ahora tenía el poder de devolver el golpe y acabar con él. Pero antes de que pudiera hacer algo, una mano se posa en el hombro de Bakugo. «Basta, Bakugo. Estás yendo demasiado lejos». Detrás de Bakugo estaba uno de sus ex compañeros, Flash Thompson. Ese es Flash. Solía ser uno de los seguidores de Bakugo, pero ha estado intentando mejorar desde que lo salvé de ser aplastado por los escombros de un ataque villano. También tiene una peculiaridad increíble llamada antiveneno. Es como una baba blanca que emite de su cuerpo y que puede moldear como quiera. Incluso puede usarla para curar heridas propias y ajenas. Bakugo se zafó del agarre de Flash y refunfuñó. «No puedo creer que te estés rebajando por estos extras sin peculiaridades, Thompson». Los ojos de Flash se entrecerraron mientras respondía. «El único que se está rebajando eres tú».
No puedes pensar en serio que Peter disfruta de la compasión que la gente le está dando por la muerte de su tío. Sin querer perder más tiempo, Bakugo se aleja pisando fuerte. Grita: «Como quieras, Thompson. Solo recuerda qué Don es débil contra quién». Mientras observaban a Bakugo alejarse pisando fuerte, Peter dice: «Sabía que Bakugo era un idiota, pero eso se clasifica como un villano». Flash responde: «No creo que ni siquiera un villano pensaría en decir algo así». Flash se gira para mirar a Peter y le dice: «Sé que probablemente te pasa esto a menudo, pero siento lo de tu tío. No se lo merecía». Peter asiente levemente. «Está bien, Flash. Me alegra que el responsable reciba lo que se merece». Mientras el trío camina hacia la clase, Flash saca su teléfono y pregunta emocionado: «¿Escuchaste sobre el justiciero que lo atrapó?». Flash les muestra a ambos una fotografía del alter ego de Peter, balanceándose sobre la cámara en el cielo nocturno. Con esta pregunta, el nerviosismo de Izuku por estar cerca de Flash desapareció, reemplazado por su lado fanático. Con la emoción brillando en sus ojos, Midoriya tomó su libreta y bolígrafo, listo para tomar notas. «Su nombre es Spider-Man, ¿verdad?», responde la pregunta de Flash con la suya. Flash asiente. «Sí, el tipo es genial. Sin duda, se ganó la lotería de los dones. Consiguió trepar paredes, superfuerza, telarañas y mucho más con un solo don». Peter sonrió para sí mismo y pensó: «Si supieran». El día escolar transcurrió como siempre. Lo único emocionante fue la reacción de Bakugo al ver que Peter, Flash y Midoriya podían matricularse con él en la UA. Fue al final del día cuando las cosas empezaron a empeorar. Si realmente quieres ser un héroe, entonces lánzate desde un edificio y reza para que te toque un don en tu próxima vida. Cuando Peter escuchó esas palabras salir de la temida boca de Bakugo, se quedó paralizado. Músculos tensos, corazón bombeando, respiración agitada. El lápiz que Peter guardaba en su mochila se rompió. Antes de que Peter pudiera hacer o decir algo, Bakugo y sus compinches abandonaron el aula, dejándolo a él y a Midoriya solos. Peter aminoró rápidamente su respiración y recuperó el control de su fuerza. Se acercó a Midoriya y le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien, amigo?». Midoriya simplemente asintió, todavía tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Peter continuó intentando tranquilizar a su amigo. «No le hagas caso, hombre. Estoy seguro de que algún día serás un gran héroe, con o sin peculiaridad». Midoriya mira a su amigo y asiente. «Gracias. Vamos a pescar tu diario». Capítulo 4. La caza comienza. Ya era tarde. Peter decidió salir de patrulla para despejarse de lo ocurrido en la escuela. Se movía por las calles de Japón con total gracia, mientras su capucha ondeaba detrás de él. Debería deshacerme de él pronto, o al menos encontrar una manera de que permanezca en su lugar mientras me balanceo. De repente, oyó el sonido de unas sirenas cercanas. «Es hora de actuar», murmuró para sí mismo. Al llegar al lugar de donde provenían las sirenas, comenzó a evaluar la situación de inmediato. Se aferró a un edificio cercano y observó lo que ocurría debajo. A ver, tenemos a un tipo con una peculiaridad sencilla y parece tener un rehén. Y parece que hay un montón de héroes profesionales que no hacen nada. ¿Por qué? No es difícil. Spidey estaba a punto de intervenir y manejar la situación cuando se dio cuenta de quién era el rehén, Bakugo. Suspiró. Es en momentos como estos que un héroe solo quiere irse y dejar que alguien más se encargue de la situación, pero eso no es lo que el tío Ben hubiera querido. «Ka-chan». Al oír el grito, Peter abrió mucho los ojos al volverse para afrontar la situación. Allí estaba, Midoriya corriendo hacia Bakugo y el mismo villano. «Maldita sea Izuku», gritó Spider-Man con frustración. Spider-Man se lanzó a toda velocidad hacia ellos. Disparó 2 líneas de telarañas con sus lanzatelarañas, atrayendo a Izuku y Bakugo. Usando su pegajosidad para sujetarlos, Spidey los alejó del peligro. «Bienvenido a Air Spidey. Por favor,
Mantengan los brazos y las piernas en su sitio y lejos del monstruo de baba. Midoriya solo podía mirar con asombro al justiciero que lo salvó, mientras Bakugo gritaba maldiciones a Spider-Man mientras intentaba liberarse de su agarre. Spider-Man aterrizó en la frontera de seguridad que instaló la policía y dijo: «Niños, pónganse a salvo. Yo me encargaré de las aguas residuales vivientes de allí». Antes de que alguien pudiera decir algo, Spider-Man volvió a la acción. «Oye, lodo de depuradora», gritó, mientras se lanzaba hacia el villano. «Cómete esto». Spider-Man disparó una lluvia de balas de telaraña al villano, solo para ver que tenían poco o ningún efecto. «Maldita sea», se maldijo en silencio mientras evitaba ser golpeado por uno de sus tentáculos. «Debería haberlo previsto. Tendré que pensar en otra estrategia». Esquivó más ataques de la pila de lodo viviente, mientras intentaba encontrar formas potenciales de capturar al villano. No puedo hacer una red lo suficientemente grande como para retenerlo. Quizás sí, de repente, más rápido que el sentido arácnido de Peter, una ráfaga de viento repentina no solo se llevó al villano de lodo, sino también las nubes. El causante de esto, All Might, el héroe profesional número 1 de Japón. Mientras la multitud aplaudía la llegada del héroe, Spider-Man se balanceaba lo más lejos posible de la escena. Genial. El Capitán Fanfarrón tenía que aparecer. No me malinterpretes. Respeto al chico, pero eso no significa que tenga que gustarme. Sin que el justiciero lo detectara, una figura en uno de los tejados lejanos lo observaba mientras se balanceaba. Con acento ruso, el observador dijo: «Qué velocidad, qué agilidad y qué talento natural. Su falta de experiencia la compensa con creces con su potencia. La presa perfecta». Tras unos minutos de balanceo, Spider-Man se detiene en una valla publicitaria. Se tomó un momento para recuperar el aliento. «Bueno, ya debería ser suficiente. Espero que ningún héroe me haya seguido hasta aquí». El sentido arácnido está hormigueando. Haciendo caso a su sexto sentido, Spider-Man salta del cartel, evitando una flecha en la cabeza. Spider-Man esquivó las flechas lo mejor que pudo, haciendo volteretas hacia atrás y saltos mortales para no ser empalado. Desgraciadamente, quien disparaba las flechas era un buen tirador, ya que uno de los proyectiles logró atravesar una de las mangas de su chaqueta, dejándole un corte sangriento en el brazo. Spidey se encogió, sintiendo el dolor de las flechas que cortaban su carne y la sangre caliente que fluía de su herida. Spider-Man se agarró la herida para intentar detener la hemorragia. Le gritó a su atacante: «Manos de la mercancía, Creep. Este disfraz no fue fácil de hacer. ¿Quién eres tú, por cierto?» Spider-Man entonces notó una figura en un tejado un poco más alto frente a él. Parecían haberse dado cuenta de que Spidey los vio, pero no huía. El tirador era un hombre de mediana edad con perilla y cabello largo y negro. Vestía un chaleco con el cuello como una melena de león y ¿pantalones de leopardo? ¿Este tipo no sabe que esos pantalones se ven ridículos? Tras unos momentos de intensa actuación, Spider-Man se lanzó con una catapulta al tejado donde se encontraba su atacante. El hombre simplemente retrocedió unos pasos mientras Spider-Man aterrizaba en el borde del tejado. Spider-Man vuelve a hablar. «Entonces, ¿vamos a continuar con este concurso de miradas o me vas a decir quién eres y qué crees que estás haciendo?» El hombre colocó el arco en su espalda y sacó 2 cuchillos de combate de su cinturón y respondió: «Soy Kraven, el mejor cazador del mundo, y tú eres mi última presa. ¿Qué dices ahora?» Matt Murdock, tras los pasos de su último cliente. El bufete Nelson and Murdock ha tenido bastante éxito estas últimas semanas. Si bien no obtenían muchas ganancias, eran suficientes para cubrir las facturas. Matt estaba a punto de dejar que sus sentidos mejorados vagaran cuando escuchó algo que llamó su atención. «Tu corazón se acaba de acelerar, Foggy», dijo Matt con calma en inglés, con solo una pizca de ansiedad en la lengua. Foggy no apartó la vista de la pantalla de su portátil mientras le respondía a Matt. «La noticia del chico se ha extendido como la pólvora, Matt.
Todo el mundo quiere saber quién es el nuevo compañero de Daredevil. Matt soltó una pequeña risita y respondió, «Él no es mi compañero, Foggy». Desde la secretaría, Karen habló. «Entonces, ¿cómo explicas este artículo, Matt? ¿Spider-Man? ¿Héroe o hijo del diablo?» Matt gimió de vergüenza mientras aullaba de risa, y Karen dejó escapar pequeñas risitas. «Ustedes dos no van a dejar pasar eso, ¿verdad?» «No», respondió Karen haciendo estallar la P. «Les recordaremos esto a ambos hasta el fin de los tiempos», prometió Foggy entre carcajadas. Matt simplemente gimió en respuesta, hundiendo la cara entre las manos. Dios, a veces las odiaba. «Oye, cuidado». Matt se animó rápidamente. Era Peter. Maldita sea, eso dolió. Peter necesitaba ayuda. Maldita sea, eso dolió. Peter necesitaba ayuda. Matt se levantó rápidamente y caminó hacia el área principal, y simplemente dijo, «Peter está en problemas». «Espera, ¿qué?», preguntaron Foggy y Karen al unísono. Foggy salió de su oficina con el pánico reflejado en su rostro. «¿No le dijiste que solo patrullara de noche?» «Bueno, ya sabes cómo puede ser el niño». Matt metió la mano en un armario que contenía muchas cajas con todos sus documentos importantes. De un compartimento oculto sacó un maletín. «¿Qué está pasando?», me preguntó Karen. «Está peleando a unas 10 o 20 cuadras de aquí. Está herido». Es difícil ignorar el olor de su sangre irradiada mezclada con todo ese veneno de araña. Matt abrió el maletín y reveló un traje de Daredevil de repuesto junto con 2 porras rojas. Sacó el casco del maletín, lo jaló y se lo puso. Luego saltó por la ventana de la empresa y comenzó a correr por los tejados en dirección a Peter, mientras tiraba su traje de abogado por uno más adecuado para el trabajo que le esperaba. Bueno, por lo que he podido deducir hasta ahora, este tipo es un villano que se forjó una reputación cazando y matando gente con peculiaridades animales. No sé cómo lo hizo con tan pésimo estilo. Spider-Man retrocedió rápidamente, evitando por poco que el cuchillo del cazador le cortara la garganta. Spidey disparó una telaraña y arrancó el cuchillo de las manos de Kraven. ¡Yoink! Spider-Man arrojó el cuchillo, se abalanzó sobre Kraven y le lanzó una patada. Kraven fue derribado por el golpe. Spider-Man había recibido una buena paliza durante la pelea. Tenía múltiples desgarros en el traje y una de sus lentes estaba rota. Algo bueno de esta pelea fue que Spidey descubrió que tenía un factor de curación. El corte de la flecha que lo rozó al principio de la pelea estaba casi curado. Si esa será mi armadura de trama de ahora en adelante, o será una trama de regeneración. Basta de chistes de Minecraft, Peter. Céntrate en el cazador ruso loco con pantalones de leopardo que intenta matarte. Kraven corrió hacia Spider-Man, blandiendo su otro cuchillo con una velocidad y precisión aterradoras. Spider-Man esquivó la afilada hoja varias veces antes de contraatacar, lanzando un derechazo a Kraven, golpeándolo en la cara. Spider-Man luego saltó unos metros hacia atrás y disparó 2 líneas de telaraña a Kraven, y luego lo arrojó al otro lado del tejado. Kraven yacía inmóvil en el suelo antes de empezar a reír a carcajadas. Esta acción, obviamente, confundió a Spider-Man. «¿Por qué te ríes?», preguntó Spidey, intentando, sin éxito, ocultar el miedo en su voz. Kraven miró a su presa y respondió, «El diablo te ha entrenado bien, joven araña. Ahora entiendo por qué mi patrón insistía en que te trajera con él. Te harás más fuerte con el tiempo. Incluso un cazador orgulloso como Kraven sabe cuando una presa es tan peligrosa como un depredador. Si te impresiona mi estudiante, entonces espera a ver de lo que soy capaz». Kraven giró la cabeza para mirar la voz, pero fue golpeado en la cara por una porra roja, cuya fuerza lo dejó inconsciente. La porra rebotó entonces hacia su dueño, quien la atrapó con su mano. «Daredevil», gritó Spider-Man, feliz de ver a su amigo. Spidey corrió por el tejado hacia Daredevil. «¿Estás bien, chico? ¿Tienes alguna lesión?» «Estoy bien. Solo tengo algunos cortes y moretones, pero sanarán». Daredevil asintió. «Ata a ese bastardo para las autoridades.
Haré que Claire te revise antes de que regreses con tu tía. También te quedarás fuera de la patrulla de esta noche. Sí, me imaginé que dirías eso. Capítulo 5. Los trabajadores de la noche. Ya era tarde en la noche. Peter Parker estaba sentado en su escritorio en su habitación, con una lámpara de escritorio iluminando su trabajo. Peter estaba haciendo los últimos ajustes a sus lanzatelarañas Mark II. Estos modelos eran más elegantes, compactos y menos propensos a atascarse que sus modelos Mark I. Peter colocó un cartucho de telaraña recién fabricado en el dispositivo recién construido. Se colocó el disparador en la muñeca y sonrió al oír el satisfactorio clic. Peter disparó una telaraña a un marco de fotos que descansaba en un estante cercano, sobre su cama. Luego, tiró del marco hacia sí. La telaraña se desprendió del tirador, lo que le permitió capturar la foto. Peter sonrió emocionado por el éxito de su invento, pero su sonrisa desapareció en el momento en que miró la foto. Era una foto de él, May y el tío Ben. Ben le estaba enseñando a Peter a pescar, pero su bote volcó, tirándolos al lago. La foto fue tomada después del incidente. May los tenía abrazados, con Peter y Ben a su lado, ambos sumergidos en sus aparejos de pesca, y Peter sostenía un pequeño pez plateado en la mano, demasiado pequeño para alimentar siquiera a un gatito. Todos reían, sonreían. Estaban felices juntos. La mirada de Peter se desvió hacia su caja de chatarra. Dentro había lo que parecían los restos de lo que parecía ser un trofeo. Si mi vida fuera una novela antigua y actual, los profesores de todo el mundo pedirían a sus alumnos que escribieran un ensayo de 5 páginas sobre el significado de haber usado este estúpido trofeo para fabricar equipo de Spidey. Las lágrimas corrieron por la mejilla de Peter y luego se posaron en la foto. Peter sorbió por la nariz e intentó contenerse para no estallar en un mar de sollozos de culpa para no despertar a May. Peter se secó las lágrimas y dijo: «Siento haberte fallado, tío Ben. Debí haber sido mejor. Te prometo que, de ahora en adelante, viviré según las palabras que me diste y nunca volveré a mirar hacia otro lado». Al otro lado de la ciudad, en uno de los barrios más oscuros, se oyó el grito de una adolescente, pero fue ampliamente ignorado. La joven estaba acorralada en un callejón de espaldas a la pared. Su don le daba orejas de gato, pero aparte de eso, no era diferente a si no tuviera don. La razón por la que gritaba era un hombre claramente borracho. Tenía un cuchillo y hablaba y caminaba hacia la chica de la forma más escalofriante posible. «Vamos, gatito, ¿no quieres divertirte un poco?» No», gritó. Ríos de lágrimas corrían por sus mejillas. Antes de que el hombre pudiera hacer algo, una voz ronca habló desde la oscuridad. «Yo sí, pero tú probablemente no lo harás». Antes de que la víctima o el agresor pudieran hacer o decir nada, una figura roja saltó de las sombras sobre ellos y pateó al hombre con toda su fuerza. El agresor se estrelló contra una pared. Antes de que pudiera recomponerse, Daredevil le dio un puñetazo en la cara, golpeando la pared con la parte posterior de su cabeza y dejándolo inconsciente. Daredevil se giró para mirar a la niña y simplemente dijo: «Llama a la policía y diles que traigan una ambulancia». Con eso, Daredevil disparó un gancho de su porra y desapareció en el cielo nocturno. Daredevil corría de tejado en tejado, con miles de pensamientos recorriendo su mente sobre lo que había sucedido ese día. Alguien envió a Kraven tras Peter, y Matt tenía una idea bastante clara de quién era. Temerario. Daredevil se giró para enfrentar al hombre que sabía que estaba allí incluso antes de acercarse. Aizawa. Daredevil saludó al héroe profesional. A pesar de sus opiniones contradictorias, ambos se tenían un respeto tácito. Debido a la falta de pruebas sobre el don de Daredevil, Aizawa no pudo hacer nada para arrestarlo legalmente. «Estoy aquí para discutir la situación con su protegido». Daredevil simplemente ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa arrogante. «Spider-Man, yo también lo creo. ¿Sabes que no me gusta que lo atacaras anoche?» Es cierto. Daredevil estaba usando toda su fuerza de voluntad para no arrancarle los brazos a Eraserhead, ni estrangularlo con su propia bufanda.
Aizawa se defendió diciendo, «Está violando varias leyes de don al usar su don como justiciero. Es un peligro tanto para la sociedad como para sí mismo. No veo cómo se puede justificar alentar sus acciones ilegales». «Diablos. Ya hay precio por la cabeza del chico». Daredevil respondió a la defensiva diciendo, 1. He estado entrenando al chico lo mejor que he podido para que esté lo más seguro posible. 2. Nada de lo que le diría lo convencería de ir a una escuela de héroes para convertirse en un héroe legal. Y 3. Ya sé quién envió a Kraven tras Spider-Man. Eraserhead simplemente preguntó, ¿quién? Wilson Fisk. ¿El Kingpin? Pregunta Aizawa. Daredevil asiente y dice, Fisk y yo hemos intentado deshacernos mutuamente desde que me convertí en justiciero. Por desgracia, por muchas veces que lo encierre, sus abogados siempre consiguen sacarlo tarde o temprano. ¿Y Fisk planea usar al niño para su beneficio? Daredevil asiente y afirma, es el resultado más probable. Razón de más para que Spider-Man... Antes de que Aizawa pudiera terminar la oración, dejó de hablar en el momento en que encontró una de las porras de Daredevil a una pulgada de su cara, con una enorme mueca en el rostro del dueño. El chico no se irá a ninguna parte. Recientemente perdió a alguien muy importante para él y esa persona es la razón por la que se puso esa máscara. Me juré a mí mismo que lo protegería con mi vida. No me arriesgaré a romper ese juramento confiando su seguridad a un sistema quebrado. Así que buen día. Con eso Daredevil se balanceaba hacia la noche con sus ganchos de agarre, con Eraserhead simplemente observando mientras desaparecía en la noche. Después de unos minutos de correr por los tejados, Daredevil escuchó un zumbido bajo que provenía de un bolsillo oculto en su disfraz. Daredevil sacó el teléfono quemador y respondió. ¿Hola? La voz del otro lado del teléfono dijo, espero no interrumpir nada importante, señor Daredevil, pero lo llamaba para informarle que he terminado el traje del niño. En una comisaría local, la detective Naomasa Tsukauchi revisaba los archivos del caso más reciente. En la carpeta que contenía los documentos había una palabra escrita, Spider-Man. Los archivos sobre este nuevo justiciero dejaron más preguntas que respuestas. El primero parecía simple, pero los acontecimientos recientes lo hicieron difícil de explicar. La peculiaridad del niño. Al principio asumieron que el niño tenía todas las habilidades de una araña normal, trepar paredes y tejer telarañas, con cierta mejora física. Pero después de que el niño luchó contra el héroe profesional Eraserhead, esta suposición se puso en duda. Eraserhead había informado que la cancelación de su don tuvo poco o ningún efecto en el justiciero. Eraserhead informó que el niño aún podía usar su red tras la cancelación de su don, lo que significaba que probablemente era un objeto de apoyo. La agilidad y los reflejos del niño también parecían no verse afectados, siendo la única explicación lógica que haya tenido años de entrenamiento para adquirir las habilidades de un profesional en atletismo, gimnasia y parkour que describieron los testigos presenciales. Además, su fuerza ha aumentado. El chico logró detener un coche desbocado que circulaba a toda velocidad con poco o ningún esfuerzo, usando únicamente sus manos. Esto significa que debe tener un nivel de resistencia mayor, lo cual es comprensible para su fuerza. Luego vino todo el asunto de Daredevil. ¿Cuál era la relación entre ambos? Parece que son cercanos. Claramente, profesor y alumno, pero parece haber algo más profundo. ¿Padre e hijo? ¿Hermanos? ¿Primos? ¿Amigos? No había una respuesta clara. Luego viene el reciente ataque. Kraven era un villano peligroso que la policía y los héroes llevaban mucho tiempo persiguiendo. Fue difícil con sus habilidades de supervivencia en la naturaleza y su don. La peculiaridad de Kraven le proporcionó sentidos mejorados y la capacidad de filtrar sus sentidos para enfocarse y fijarse en un objetivo específico, lo que significa que si tienes sus ojos puestos en ti, no podrás esconderte de él por mucho tiempo. Sin embargo, este chico no solo ha logrado defenderse del cazador, sino que probablemente también habría logrado derrotarlo
incluso si Daredevil no hubiera venido con ayuda. Naomasa miró los archivos con frustración. Era el mismo caso de los vigilantes de Naruhata. Naomasa miró una de las fotos tomadas durante el arresto de Kraven. Era la foto de una nota encontrada. Decía: atrapé a este infractor de la moda lanzando palos afilados a la gente. Lo atrapé para ti. Atentamente, Spider-Man y su amigo Daredevil. Este chico claramente no sabe en qué se ha metido, murmuró el detective para sí mismo. Por lo que me acaba de decir Eraserhead, lo dudo mucho. Tsukauchi apartó la mirada de su trabajo y la dirigió hacia la puerta de su oficina. Allí, frente a él, se encontraba la recién nombrada capitana de policía, Yuri Watanabe. Entró en la oficina, dejó una carpeta sobre el escritorio del detective y dijo: Eraserhead se topó con Daredevil esta noche. El demonio de Tokio le contó al héroe profesional algunas cosas que podrían ayudarte a aclarar algunas cosas. Tsukauchi suspiró para sí mismo. ¿Por qué el único capaz de atrapar a Daredevil es aquel que legalmente no puede arrestarlo? El detective sonrió y respondió: Gracias, capitán. Yuri simplemente asintió con la cabeza al detective con su expresión neutral habitual y salió de la oficina. Cuando se fue, Tsukauchi se golpeó la cabeza contra la mesa. Esto sí que es como los vigilantes de Naruhata otra vez. En un rascacielos cerca del centro de la ciudad, en el último piso, dos hombres estaban firmes frente a un hombre grande sentado detrás de su escritorio. Estos tres hombres eran conocidos como Hammerhead, Tombstone y Wilson Fisk, el capo del crimen. Fisk era el hombre sentado tras la gran mesa de mármol. Era un hombre corpulento y calvo. Vestía un traje blanco caro, con un hombre morado. Hammerhead era un hombre bajo que vestía un traje azul marino con corbata roja. Tenía una frente grande y áspera con trozos de metal sobresaliendo. Tombstone era ligeramente más grande que un hombre promedio. Tenía la piel pálida, como una piedra, y un traje a juego. Tenía dientes afilados que mordían un palillo y un aura que aterrorizaría a cualquiera. Fisk miró a ambos y preguntó: ¿Cuál es el informe sobre la situación de Spider-Man? Hammerhead respondió diciendo: No ha habido avistamientos de Spider-Man desde el ataque de Kraven. Queda por ver si renunció o simplemente se está recuperando. Fisk simplemente asintió y contempló en silencio lo que acababa de escuchar. Entonces Tombstone tomó la palabra y dijo: Sin ofender, jefe, pero pregunto simplemente por curiosidad, ¿por qué tiene tanto interés en este nuevo justiciero? Fisk miró fijamente al hombre de piedra por un instante. En ese instante, Tombstone sintió náuseas y ganas de vomitar. En ese instante, temió que esas palabras fueran sus últimas. Finalmente, Fisk suspiró y dijo: Spider-Man no es solo un justiciero más. Está bajo la tutela de Daredevil. Esto lo convierte en una persona de interés, ya que no solo podría ser un peligro para el imperio que construí, sino que también podría tener información valiosa sobre el diablo. Tombstone asintió. Gracias por la aclaración, jefe. Fisk volvió a hablar. Dado que tengo a Prowler haciendo negocios importantes en el extranjero, y no volverá en mucho tiempo, quiero que llames a Osborn y le digas que siga adelante con el proyecto villano artificial. Los dos secuaces asintieron para confirmar que entendían. Hammerhead preguntó entonces: Jefe, ¿por qué deberíamos confiarle un trabajo tan importante a algo que podría no funcionar? ¿No sería mejor enviar a nuestro mejor asesino tras él? Fisk pareció reflexionar un momento antes de responder. Es un activo demasiado valioso para nuestras filas como para arriesgarnos a perderla. Este trabajo no se ajusta precisamente a sus habilidades, e incluso si le ganara, sabiendo lo impredecible que puede ser, lo más probable es que intente seducirlo o alguna estupidez similar y acabe bajando la guardia. Hammerhead asintió nuevamente, comprendiendo completamente lo que acababa de decir su jefe. Al no ver ninguna razón para continuar la conversación, Fisk tomó un bolígrafo y comenzó a trabajar con los papeles de su escritorio antes de decir: Ustedes dos pueden regresar a sus puestos de trabajo. No olviden llamar a Osborn. Ambos asintieron. Se alejaron de Fisk
y salieron por la puerta. Capítulo 6. Ponte el traje. El sol salía para anunciar el comienzo de un nuevo día. Unos instantes después de que los rayos del sol atravesaran el horizonte, el despertador empezó a sonar. Quejándose de que su siesta se hubiera interrumpido tan repentinamente, Peter golpeó el despertador digital con la mano, apagándolo. Peter levantó la cabeza y bostezó. Claramente, trasnochar había sido un error. Desde la cocina de abajo, una voz anciana llama: «Peter, es hora de levantarte, cariño». Peter responde: «Ya voy, tía May, solo necesito vestirme. Solo necesito vestirme». Peter agarró su teléfono para ver si tenía algún mensaje perdido. Solo uno de Matt. Decía: «Nos vemos en el Hoppers Café». Hecho esto, despertó por completo a Peter. A pesar de saber que Matt era Daredevil casi desde que llevaba la máscara, Peter nunca tuvo la oportunidad de conocer al hombre detrás de los trajes de Matt. Peter se levantó emocionado de la cama y comenzó a prepararse para el día que tenía por delante. Peter bajó las escaleras con paso alegre. Se detuvo al pie de la escalera al oír a May hablando por teléfono en la cocina. «No sé qué hacer, Claire. Incluso con todos los turnos extra que he estado haciendo, apenas puedo pagar todas estas facturas. Sé que Peter quiere ayudar, pero quiero que disfrute del resto de su infancia. Ha sido muy difícil desde que pasó lo de Ben. Quizás debería buscarme un segundo trabajo». Peter suspiró. Sabía que sería difícil pagar las cuentas sin Ben, pero no pensó en lo difícil que sería para May. May y Ben lo habían ayudado mucho, y Peter no quería que ella lo pasara tan mal. En ese momento decidió que no le importaba lo que dijera May, que iba a conseguir un trabajo y que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para apoyar a May. Peter subió rápidamente unos escalones y los pisoteó varias veces para simular que acababa de bajar. Entró en la cocina para saludar a su tía. «Buenos días, tía May». May levantó la vista y le sonrió a su sobrino. Intentó ocultárselo, pero Peter la vio pasar la página del periódico para no ver que estaba mirando la página de anuncios de empleo. May entonces dijo: «Buenos días, Peter. Peter acaba de bajar. Te llamo luego, Claire». Peter se sentó a la mesa frente a May. Olió bien su comida, tortas de trigo. Matt le dijo que tenía que practicar el uso de sus sentidos agudizados en todo momento. Peter entonces probó la deliciosa comida. Peter luego le preguntó a May: «Entonces, ¿cómo estás, May?» May simplemente respondió alegremente diciendo: «Estoy muy bien, Peter». Peter asintió en señal de reconocimiento. No necesitaba escuchar su corazón cansado para saber que estaba mintiendo. De vuelta a la escuela. La emoción de la mañana casi lo había abandonado. May estaba pasando apuros y Peter no sabía cómo ayudarla. Quería ayudar a May, pero no sabía cómo. Obviamente, necesitaba un trabajo, pero ¿podría un estudiante de secundaria conseguir uno y al mismo tiempo dedicarse a sus justicieros? Puedes resolverlo, Pete. Siempre lo haces. Al ver a su mejor amigo, Peter se acercó a Izuku y le dijo: «¿Qué pasa, Midoriya?». Esto sobresaltó a Izuku, quien dio un salto hacia atrás, sorprendido. Peter se rió. Que fueran amigos no significaba que no pudiera divertirse. «Me asustaste, Peter». Peter le sonrió a su amigo y le dijo: «Lo siento, amigo, pero lo haces demasiado fácil». Izuku suspiró. «Por favor, no vuelvas a hacer eso, ¿de acuerdo?». «Lo tienes, amigo». «En fin, amigo. En fin. Vi el ataque de ayer en las noticias. ¿Estás bien?». Izuku asintió y dijo: «Sí, fue duro. Después de que All Might se encargó del villano, la policía y los héroes profesionales elogiaron a Kachan por su lucha contra él. ¿Y tú?». «Vi cómo entraste corriendo a salvarlo. Desde la tele, claro. Debieron llamarte héroe por cómo entraste corriendo a salvarlo». Izuku se tensó un instante, y Peter sintió que su corazón se detenía. Esas no eran buenas señales. Izuku entonces dijo: «No hicieron eso exactamente. Dijeron que lo que hice fue imprudente y que no debería haberlo hecho». Izuku miró a Peter y casi se quedó paralizado.
Conocía a Peter desde hacía mucho tiempo, y con el tiempo aprendió que pocas cosas podían enfurecerlo. Una de ellas eran los héroes. Izuku no entendía del todo por qué Peter sentía un odio tan profundo por la mayoría de los héroes de Japón, pero sí entendía por qué Peter estaba furioso ahora. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, oyeron una voz que los llamaba. Midori y a Peter, ¡esperen! Los dos chicos se giraron y vieron a Flash corriendo hacia ellos. El rubio estaba claramente sin aliento cuando llegó a su lado. Agarró a Izuku por los hombros y comenzó a sacudirlo. Vi las noticias, Midoriya. Spider-Man te salvó. Tienes que decirme cómo era. Al ver que Izuku estaba a punto de desmayarse, Peter puso su brazo entre los dos y dijo, «Cálmate, Flash. Dale espacio al chico para respirar». Flash soltó a Izuku y dijo, «Lo siento, Midoriya. Es una locura que hayas podido conocer a Spider-Man. ¿Te das cuenta de lo increíble que es?» Peter se rió entre dientes ante las payasadas de Flash. «Genial. Tenemos otro fanático». Flash simplemente señala con un dedo acusador a Peter y dice, «No actúes como si fueras inocente, Parker. Tú eres el que siempre está entusiasmado con los Vengadores». Peter se rió y levantó las manos en señal de rendición y respondió, «No es mi culpa que sean los héroes más poderosos de la Tierra». El trío de amigos se rió. Tras unos momentos de risa, los tres se recompusieron. Todavía recuperándose de todas las risas, Flash volvió a hablar. «De todos modos, Midoriya, ¿cómo era Spider-Man?» Izuku pensó un momento antes de decir, «Parecía amable. Nos alejó a Kachan y a mí del villano mientras hacía bromas. Estaba muy tranquilo. Nos dejó con los héroes profesionales antes de volver a luchar contra el villano, y cuando All Might apareció, simplemente desapareció». «Es bastante obvio por qué se fue», interrumpió Peter. «Es un justiciero buscado por la ley, y estaba cerca de All Might y de un grupo de otros héroes que no dudarían en arrestarlo». Flash asintió. «Es una verdadera lástima. Lo único que quiere es ayudar a la gente, pero casi todo el mundo quiere meterlo entre rejas». Izuku entonces los miró a ambos y dijo, «Pero si realmente quiere ayudar a la gente, ¿por qué no obtiene una licencia? Por las mismas razones que he estado intentando contarte durante años». Flash puso su brazo sobre el hombro de Izuku y dijo, «Estoy seguro de que tiene sus razones, amigo. Tenemos que aceptarlo y aprender a apreciar todo lo bueno que ha estado haciendo». Peter pasó junto a sus dos amigos y les dijo, «Vamos, chicos. La clase está por empezar y no queremos llegar tarde». Flash soltó a Izuku y corrió tras Peter. «Espérame, hermano». Izuku recuperó rápidamente su orientación y se apresuró a alcanzarlos gritando, «Esperen, muchachos». Peter no sabía qué era, pero algo en Izuku parecía diferente. Parecía más esperanzado que antes. Las clases ya habían terminado, y Peter caminaba por Naruhata hacia el Café Hopper. El café de gatos no estaba muy concurrido y los trabajadores eran amigos de los justicieros, así que era un buen lugar para que el personal del bufete de abogados Nelson y Murdoch hablara de Daredevil fuera de su lugar de trabajo. Peter estaba a punto de entrar al café cuando Matt salió, y le ofreció una taza de chocolate caliente. Antes de que Peter pudiera preguntar qué estaba pasando, Matt respondió, «Tengo que estar en el juzgado en 2 horas, así que deberíamos resolver esto rápido». Los dos vigilantes secretos caminaban por las calles relativamente tranquilas, en comparación con el resto de Tokio y Musutafu. Cualquier persona con la que se topaban siempre se apartaba al ver las gafas y el bastón de Matt. Esto siempre divertía a Peter, ya que Matt probablemente los veía venir desde varias manzanas de distancia. Después de caminar unos minutos, Matt arrastró a Peter hacia un callejón que parecía normal y simplemente le dijo, «Por aquí. Ponte la máscara». Peter asintió, poniéndose su viejo pasamontañas, mientras Matt se ataba un trozo de tela negra alrededor de los ojos. Los dos entraron en un garaje aparentemente destartalado. Peter estaba extasiado al ver todo el equipo del taller. Aunque el lugar parecía viejo y un poco descuidado, todos los trozos de tela y metal que había al azar
demostraban que aún se usaba. Vieron a un hombre en un banco de trabajo cercano, mirando lo que parecían ser planos. Matt llamó al hombre y le dijo: «Estamos aquí, Melvin». El hombre se alejó de su trabajo y sonrió. «Señor temerario, me alegro de que haya podido venir». El hombre grande pero de aspecto amable se acercó a ellos y estrechó la mano de Peter diciendo: «Es un placer conocerte, Spider-Man. Apenas podía creerlo cuando el señor Daredevil me dijo lo joven que eras». Peter sonrió y respondió: «Que sea joven no significa que no haya visto cuánta mierda hay en este mundo. Gracias por hacerle sus trajes. Si no fuera por ti, Hornhead estaría muerto 100 veces». Matt le dirigió a Peter una mirada ofendida mientras Peter intentaba no echarse a reír. Intentando cambiar de tema, Matt se volvió hacia Melvin y le preguntó: «¿Podemos ver el traje?». El traje era increíble. Era azul con fragmentos de armadura roja adheridos al torso, hombros, manos y pies. La máscara estaba hecha del mismo material que la tela azul del traje, solo que roja. Las lentes eran de un espejo bidireccional, por lo que se veían completamente blancas desde fuera. Llevaba un cinturón rojo de herramientas alrededor de la cintura, con múltiples compartimentos. Peter miraba el traje con total asombro. No podía creer que estuviera hecho para él. Matt le sonreía divertido mientras Melvin decía: «El traje está hecho del mismo material que el del señor Daredevil, pero las partes azules están blindadas para ofrecerte la máxima flexibilidad que pediste. Los guantes son extraíbles y deberías poder colocar tus lanzatelarañas. Los compartimentos del cinturón son del tamaño que pediste para guardar correas de repuesto, y algunos son más grandes para guardar otros objetos si fuera necesario. Seguí tu diseño lo mejor que pude, pero no me cabía todo». Peter miró a Melvin y simplemente dijo: «Es perfecto». Matt sonrió ante la felicidad de Peter y dijo: «Lo pondremos a prueba esta noche, ¿de acuerdo?». Peter se volvió hacia Matt y le dijo: «No puedo esperar». Capítulo 7. ¡Qué sorpresa! El traje era incluso mejor de lo que Peter esperaba. Se balanceaba por la noche estrellada de la ciudad con absoluta gracia. Era mucho mejor que con esa frágil sudadera. Mientras Peter se balanceaba en la noche hacia su destino, pensó en todo lo que había estado sucediendo. Wilson Fisk, el jefe del crimen, había enviado a Kraven el cazador tras él. Esto era realmente impresionante. Peter sabía quién era Fisk. Él, Foggy y Karen habían estado intentando ayudar a Matt a desmantelarlo, pero ahora que estaba en primera línea, Fisk lo reconoció como una amenaza potencial. Muy cerca de él, Daredevil perseguía a Spider-Man, saltando por los tejados y usando ocasionalmente su gancho para aumentar ligeramente su velocidad. Finalmente, ambos aterrizaron en la azotea de un pequeño complejo de apartamentos con vistas a un pequeño muelle. Spider-Man se agachó y se inclinó hacia adelante para observar mejor a su objetivo, mientras Daredevil comenzaba a explicar la situación. «Hay un negocio de armas en ese almacén de allá», señaló un almacén cercano y destartalado. «Algunos de los hombres de Fisk están allí. Nuestro trabajo es entrar, detener el trato y obtener toda la información posible de ellos». Spider-Man asintió entendiendo y luego preguntó: «¿Cuántos matones hay?». Matt soltó una pequeña risa y respondió: «Dime tú». Spidey suspiró y cerró los ojos, concentrando sus sentidos restantes en el almacén. Era extraño, como mínimo. La repentina avalancha de sonidos y olores, solo para que se desvanecieran mientras se concentraba principalmente en el almacén. Incluso entonces, le costaba concentrarse en lo que necesitaba. Después de 1 minuto o 2, Spider-Man dijo: «Hay unos 20 tipos, ¿eh? 10 parecen estar de guardia fuera del almacén, mientras que el resto está dentro. Solo 2 parecen estar discutiendo el trato, el resto son de seguridad a su alrededor». Matt sonrió y corrigió a Spidey diciendo: «Casi. Hay exactamente 22 tipos. 10 están de guardia afuera, pero también hay 4 francotiradores en las ventanas superiores de cada pared. Los otros 8 están adentro. 2 están discutiendo los términos del trato con un guardaespaldas cada uno. El resto está disperso en la planta baja».
Maldita sea. Tan cerca. Spidey se maldijo a sí mismo. ¿Quién iba a pensar que usar los sentidos como radar sería tan difícil? Daredevil le dio una palmadita en el hombro al joven justiciero y le dijo: «No te preocupes. Me llevó mucho tiempo poder usar mis sentidos. Ya lo lograrás». «Sí, gracias». «Bien, este es el plan. Tú elimina a los francotiradores. Tus redes te permitirán hacerlo discretamente sin causar alboroto. Después nos encargaremos de los guardias de afuera. Cuando terminemos, podremos detener cualquier trato que estén haciendo». Spider-Man, con determinación en su voz, respondió: «Lo tengo», y se dirigió hacia el almacén. Aterrizó en el tejado y quedó justo afuera de la ventana de uno de los francotiradores. Spidey disparó una telaraña y sacó al francotirador por la ventana. Lo ató con un capullo de telaraña y le tapó la boca con ella. Spidey se tapó los labios con un dedo y silenció al guardia. Spidey miró el arma que yacía en el tejado. Parecía avanzada y potente. Debían estar intercambiando algo extremadamente importante si usaban ese tipo de seguridad. Spidey atrapó el arma con su telaraña y saltó para repetir el proceso con los demás francotiradores. Cuando terminó con ellos, Spidey se dejó caer silenciosamente junto a un guardia solitario. «Hola», susurró. El guardia ni siquiera tuvo tiempo de gritar de la sorpresa, ya que Spider-Man lo agarró y lo atrapó con su telaraña en la parte superior del almacén. Spidey podía oír a Daredevil encargándose del resto de los matones. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, los dos justicieros subieron al almacén y entraron por las ventanas que antes estaban ocupadas por los francotiradores. Caminaron sigilosamente por los soportes del techo, mientras escuchaban la conversación que se desarrollaba debajo de ellos. Tal como dijo Daredevil, los dos traficantes principales tenían guardaespaldas, pero el que llamó la atención de Spidey fue el que estaba junto al traficante, que claramente no era uno de los hombres de Fisk. Todos los hombres de Fisk siempre vestían pantalones grises de camuflaje, con una camisa morada y un chaleco antibalas negro encima. Mientras tanto, los demás traficantes vestían ropa informal, excepto el guardaespaldas. El tipo parecía llevar un traje amarillo y marrón, junto con una máscara amarilla. También tenía unos grandes guantes metálicos que parecían tener cables conectados a su traje. Escuchando atentamente, Spidey pudo oír un suave zumbido proveniente de los guantes. Daredevil también se fijó en el tipo y dijo: «Ese tipo parece tener algún tipo de equipo de apoyo. Podría ser peligroso, así que mejor vigilémoslo». «Entendido», respondió Spider-Man. Los dos escucharon la conversación mientras los dos distribuidores resolvían el resto de las condiciones. «¿Cuánto dijiste que querías por todo esto otra vez?», preguntó el matón de Fisk, refiriéndose a las cajas de equipo que trajo el otro grupo. 120,000 de yenes, dijo el vendedor. Es un trato bastante generoso teniendo en cuenta el poder que poseen estas bellezas. El matón de Fisk parecía, como mucho, escéptico. Era mucho dinero para unas armas así. Él miró y dijo: «Lo dudo mucho». El guardaespaldas del traje amarillo dio un paso adelante y dijo con voz robótica: «¿Qué tal una demostración?». Con esas palabras, apuntó con uno de sus guanteletes a una pila de cajas vacías y disparó una poderosa onda de sonido y vibraciones que hizo que las cajas se hicieran añicos en todas direcciones. Todos en la sala tenían caras de puro asombro y asombro ante el poder. Spidey notó cómo Daredevil se estremeció cuando el arma disparó. El hombre miró a su alrededor, con una sonrisa de suficiencia tras su máscara. Impresionado. Mucho. Me impresiona mucho que hayas sido tan estúpido al creer que te dejaríamos andar con juguetes tan peligrosos como estos. Todos los matones alzaron la vista y vieron a Spider-Man y Daredevil caer hacia ellos. Spider-Man disparó 2 telarañas y se lanzó contra 2 matones. Daredevil aterrizó encima de otro y le lanzó su porra a otro. Uno de los matones intentó golpear a Spider-Man por detrás, pero este lo volteó por encima del hombro y lo estrelló contra el suelo. Lo siento, amigo, pero trucos baratos como ese no funcionarán conmigo. Sentido arácnido.
Spider-Man saltó rápidamente para evitar ser golpeado por una ola de vibraciones. Aterrizó agachado y se giró para encarar a su oponente. El hombre rió y dijo, «Menos mal que estos trucos no fueron baratos». Le disparó otra ráfaga a Spider-Man, pero este saltó y, usando sus telarañas, se impulsó hacia abajo para intentar lanzarle una patada voladora. El hombre se apartó para evitar el ataque. Intentó golpear a Spider-Man con un ataque cargado, pero Spidey se echó hacia atrás, esquivando el ataque, y luego lo golpeó en la cara. «Dime cómo te llamas. Siento que debería llamarte de alguna manera y el autor se está cansando de escribir nombres vagos. ¿Qué vas a...?» Spider-Man le disparó una telaraña al pecho y lo arrojó contra un montón de cajas. Daredevil gritó, «¡Spider-Man!». Spider-Man se giró y vio que Daredevil le había lanzado un matón. Spidey se dejó caer al suelo, lo pateó y lo atrapó con una telaraña. Spider-Man se puso de pie de un salto, con las manos en alto, y gritó, «Spider-Man y Daredevil, noqueo combinado». Daredevil se acercó a Spider-Man y le dijo, «¿En serio, chico?». Antes de que Spidey pudiera decir nada, su sentido arácnido empezó a vibrar. Se giró hacia la pila de cajas donde había arrojado al hombre, justo a tiempo de verla explotar en una enorme ola de sonidos y vibraciones. Allí estaba el hombre del traje amarillo, con aspecto furioso. Daredevil se preparó para la batalla, mientras que Spidey solo parecía decepcionado. «Genial que siga consciente. ¡Qué sorpresa!», se quejó. Con esas palabras, los ojos de Spidey brillaron de emoción. Se dio una palmada en las mejillas y dijo, «Dios mío, se me acaba de ocurrir el nombre perfecto. ¿Te gustaría que te llamaran el Impactante?». Shocker simplemente frunció el ceño en respuesta y gritó con rabia, «¡Cállate!». Disparó 2 ráfagas a Spider-Man y Daredevil, quienes las esquivaron como pudieron. Spider-Man se aferró a un pilar de soporte mientras Daredevil aterrizó tras unas cajas. Desde detrás del pilar, Spider-Man gritó entre la avalancha de sonidos y vibraciones, «¿Qué pasa, Shocker? No me gusta el nombre. Bueno, te di la oportunidad de ponerte un nombre». Shocker gimió de frustración y luego gritó, «Dios mío, ¿alguna vez te callas?». Daredevil respondió diciendo, «No cuando está despierto, en realidad no». Tras decir eso, Daredevil lanzó su porra, que rebotó en las paredes y golpeó a Shocker. Esto enfureció aún más al villano, quien ahora centraba sus ataques completamente en Daredevil. Si bien esto obligó a Daredevil a alejarse de las explosiones, le dio a Spider-Man la oportunidad que necesitaba. Spidey saltó desde detrás del pilar y se lanzó contra Shocker. El ataque lo desequilibró. Intentó golpear a Spider-Man, pero el justiciero lo detuvo. Shocker intentó golpearlo con el otro puño, pero Spider-Man también lo detuvo. Entonces aplastó los 2 guanteletes de Shocker con su fuerza bruta. El hombre comenzó a gritarle maldiciones al chico de 14 años. Spidey simplemente arrojó al hombre al suelo y lo atrapó con su telaraña. Luego le quitó la máscara a Shocker para poder cerrarle la boca con la telaraña. Spidey meneó su figura hacia el criminal y simplemente dijo, yo que tú cuidaría esa boca sucia». Spidey se giró para mirar a Daredevil y preguntó, «¿Vamos a interrogar a alguien? Todavía no me has enseñado a interrogar a criminales». Daredevil simplemente negó con la cabeza y dijo, «No hay tiempo. Puedo oír las sirenas de la policía viniendo hacia aquí. Alguien debe haber llamado al causante de todo el alboroto». Spidey suspiró decepcionado. Se agachó junto a Shocker y dijo, «Te dejaremos en manos de la policía. Diviértete en la cárcel, Shocker». Dicho esto, los 2 justicieros abandonaron el almacén. No obtuvieron mucha información valiosa, pero descubrieron que alguien vendía armas avanzadas, obtenidas mediante ingeniería inversa, a partir de equipo de apoyo para héroes. Fin del video. Gracias por ver el video. Los personajes tanto de Marvel como de Boku no Hero no son de mi pertenencia y sus derechos a sus respectivos creadores. La historia tampoco es de mi pertenencia, y sus derechos a su creador, Karma Speeder, a quien dejaré un link a sus historias en la descripción. Fin del video.